cómo llegó el Islam y cómo llegó la lengua árabe a la península ibérica. Fue en el año 711 cuando el primer ejército musulmán, compuesto en su mayoría de bereberes, cruzó el estrecho de Gibraltar y se encaminó a invadir todo este territorio, aprovechando la debilidad de los reinos visigodos, que en su mayoría no pudieron resistir y cayeron, excepto por una resistencia que vemos en este mapa al norte en rojo. Esa fue la resistencia que pudieron, con la que pudieron oponerse a este avance, y bueno, ahí se quedaron y vamos a ver cómo fueron avanzando poco a poco hacia el sur. Del 714 al 750, los omeyas gobernaron al-Ándalus como una provincia por medio de delegados o valíes, por lo que a esta época se le conoce como el valiato. Y en el 750, como les decía el profesor Al-Chami, es cuando los abasíes derrocan a los omeyas y el sobreviviente, el príncipe Abd al-Rahman, huye al norte de África y con ayuda de viejas alianzas ahí de los omeyas, sobre todo de la familia de su madre, que era de origen bereber, logra juntar un ejército para hacerse de todo este territorio que ya se había capturado antes. Y en el 756 se proclama emir en Al-Ándalus y funda lo que se conoce como el Emirato de Córdoba. Bueno, ahora sí, propiamente hablando de la literatura, ya en el siglo IX y X, que va a ser la época del Emirato y el Califato de Córdoba, durante esta etapa los escritores se dedicaron a imitar los estilos y géneros literarios que venían de Oriente, es decir, de Bagdad. Sobre todo con la llegada del cantor y músico Sir Jab. Este personaje era de origen persa y llegó a la corte del emir Abd al-Rahman II. Introdujo todo el refinamiento y todas las costumbres que había en la corte de Bagdad, y consigo trajo a esclavas cantoras que habían memorizado toda la poesía preislámica, omeya y abasí, y que recitaban esta poesía en la corte, y de esta forma se introdujo la poesía de Oriente en el occidente islámico. En el 929, Abd al-Rahman III se nombró califa, y inaugurando así el Califato de Córdoba, con esta ciudad como el centro de concentración del poder y también de toda la actividad cultural y artística en Al-Ándalus. Sin embargo, y bueno, como podemos ver, aquí el califato ya se redujo un poco. La guerra y las incursiones con los reinos cristianos va a ser constante a lo largo de estos 8 siglos. Y bueno, durante el Califato de Córdoba, la cultura de Al-Ándalus va a seguir teniendo mucha influencia del Oriente Islámico. La costumbre durante el siglo X era traer profesores y maestros de Oriente para que enseñaran y formaran a los poetas y a los administradores de la corte del Califato de Córdoba. La poesía andalusí, por lo tanto, se modeló de acuerdo a la cásida o el poema clásico árabe, y los poetas de Al-Ándalus van a escribir los mismos géneros y van a seguir las mismas reglas de métrica y rima que seguían los poetas clásicos de Oriente, por lo que compusieron panegíricos, que es este tipo de poesía que se escribe para alabar a alguien poderoso. Escribieron elegías, que son el tipo de poema que se escribe para llorar la muerte de alguien, pero también sátiras y poesía amorosa, tanto platónica como la sensual o erótica. También compusieron poesía báquica o de alabanza al vino, y el subgénero de la poesía descriptiva. En esta época del Califato de Córdoba, la figura que va a destacar es la de Ibn Darash al-Kastali. Él era un poeta de origen bereber que se convirtió en la voz oficial del Califato de Córdoba, por lo que se dedicó a escribir panegíricos para el regente y después califa Al-Mansur, a quien acompañaba en sus campañas, para después escribir poesía acerca de sus enfrentamientos con los reinos cristianos.
por lo que su poesía se ha estudiado también por su interés como fuente histórica. En sus panegíricos, además de hablar de estos enfrentamientos entre musulmanes y cristianos y describir las batallas, también desarrolla algo que se llama el tema floral, que tiene que ver con la descripción de los jardines. Ahora, la poesía de Al-Ándalus, como la poesía abasí, era una poesía urbana, por lo que el contacto con la naturaleza ya no era como en la poesía preislámica, que era directo, sino que era a través de los jardines. Y el jardín en Al-Ándalus era símbolo del encuentro intelectual, pero también con los sentidos, porque ahí se desarrollaban banquetes, reuniones, y había música, comida, poesía. Y bueno, la descripción del jardín dentro de un panegírico simbolizaba también la armonía que había en el mundo bajo la protección del soberano. Pasando al siglo XI, este va a ser una época de transición y de guerra civil, pero también va a ser el siglo de oro para la poesía clásica en Al-Ándalus. Y bueno, tengo que decirles aquí que la mayoría de los poetas en Al-Ándalus y también en el Oriente Islámico no eran solo poetas, sino que eran sabios e intelectuales con una educación muy amplia que incluía todo género de ciencias y de artes. Entonces, por lo general, en Al-Ándalus un poeta no solo se ganaba la vida por escribir un poema, sino que también tenía algún cargo administrativo. Era juez, o era visir, o era secretario del califa, y o también se dedicaba a alguna otra disciplina, como la medicina y la filosofía. Bueno, a pesar de que el siglo XI fue un siglo de oro, empezó, como les decía, con esta guerra civil por el trono del califato, que duró del 1002 al 1030. Y la primera generación de poetas del siglo XI va a vivir en este momento de inestabilidad política y social, por lo que su poesía va a ser más personal, porque ya no va a ser tan fácil concentrarse en la corte y concentrarse en un solo gobernante, porque los califas iban y venían. Pero también va a ser esta época la de poetas tan destacados como Ibn Hazm e Ibn Shuhayy. Ambos eran amigos y eran parte de un círculo de intelectuales de origen aristócrata que contaban con un conocimiento perfecto de la lengua árabe y su tradición literaria, a partir de la cual componían sus propias obras. A Ibn Hazm no lo voy a tocar mucho, como una invitación abierta a mañana, que se va a proyectar aquí una película basada en su obra, y también tendrán aquí una introducción al autor y a su obra y a la adaptación que hay en esta película. Solo les diré que su obra más importante es el Tratado acerca del amor, El collar de la paloma, y que esto se inserta en una tradición muy popular en Al-Ándalus de discusión del tema amoroso dentro de los círculos intelectuales, para demostrar qué tanto conocían de la poesía amorosa. Les voy a hablar un poco más de su amigo Ibn Shuhayy. Él venía de una familia noble de origen árabe que había estado a las órdenes de los omeyas desde que llegaron a Al-Ándalus. Se sabe que escribió un diwan o antología de poesía, de la que se conservan solo algunos fragmentos. Pero más importante que esto es su tratado en prosa, conocido en español como la Epístola de los Genios. La epístola comienza cuando el autor no sabe qué escribir, y entonces es visitado por su genio inspirador, el poeta Suhail ibn Umayr, quien le ofrece guiarlo hacia el mundo donde viven los genios del pasado. Y entonces, dentro de esta obra, va visitando a todos los grandes poetas y prosistas de la literatura árabe del pasado, y se divide en dos partes, una dedicada a los poetas y otra dedicada a los prosistas. Y bueno, esta obra, esta epístola, se inserta en un género
de literatura árabe de los viajes de ultratumba, que se adelanta a obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y bueno, cuando visita cada uno de estos genios, Ibn Shuhair hace una especie de crítica literaria y también su propia composición basada en el estilo del poeta o prosista al que está visitando. Ibn Shuhair también escribió elegías, como la elegía a la ruina de la ciudad de Córdoba. Y este tema va a ser muy popular de ahora en adelante en Al-Ándalus, conforme se iban perdiendo ciudades en manos ya sea de los cristianos o de nuevos invasores musulmanes recién llegados del norte de África. El califato de Córdoba oficialmente, después de casi 30 años de guerra civil, se dio por terminado en el 1031. Y el califato se va a dividir, como vemos en este mapa, en lo que se conoce como los reinos de taifas. Y cada uno de estos reinos va a tener su propia corte, con su propio rey o gobernante, y cada uno de ellos va a tratar de imitar el esplendor que tenía la corte del califato. Por eso es el siglo de oro de la poesía clásica, porque cada uno de ellos va a intentar atraer a poetas que les escriban panegíricos sobre todo, y en este periodo va a destacar la taifa de Sevilla. De cierta manera, a partir de entonces, la antorcha cultural en Al-Ándalus va a pasar de la ciudad de Córdoba a la ciudad de Sevilla, gracias sobre todo a la actividad cultural que promovió el rey poeta de Sevilla, Al-Mutámid, que es la figura que definió este siglo. Él provenía de una dinastía árabe, la de los abadíes o los Banu Abadí, y su abuelo y su padre también fueron poetas y promotores de la cultura en Al-Ándalus. A su corte llegaron poetas que venían no solo de la península ibérica, sino también del norte de África y de Sicilia. Entre ellos estaba Ibn Saidún, originario de Córdoba. Ibn Saidún escribió panegíricos, como todo buen poeta de la época, pero más importante fue su poesía amorosa, porque logró combinar el amor platónico con el amor sensual. Y también por su encuentro amoroso con la princesa Omeya Walada, que dio origen a un intercambio primero de poesía amorosa y tras su ruptura de poesía satírica. Ibn Saidún en sus poemas, tanto en su poesía amorosa como en las sátiras, describía a la perfección el físico de su amada y su posición en la corte, por lo que a los contemporáneos no les quedaba duda de cuál era su identidad. Esto se trata de algo novedoso, porque por lo general en la poesía amorosa árabe se trata de ocultar la identidad de la amada. Tras la separación de estos amantes, como les decía, intercambiaron sátiras, y las sátiras de Ibn Saidún, compuestas tanto en prosa como en poesía, que fueron dirigidas contra la princesa y su nuevo amante, le valió ser encarcelado. Regresando al Mutámid, el rey poeta de Sevilla, como les decía, es la gran figura del siglo, porque va a tener tanto los atributos del rey guerrero como los atributos del poeta intelectual. Y además en su diwan o en su antología poética se ve esta evolución desde la poesía de juventud, pasando por la de madurez, hasta la que sería la poesía del final de su vida, que es la del destierro. Porque el año 1085 marcó el principio del fin para el Al-Ándalus. Aunque iban a estar ahí hasta el 1492, en 1085 el rey Alfonso VII de Castilla toma la ciudad de Toledo. Y a partir de entonces, el avance de los reinos cristianos es inevitable y es imparable. Y el territorio de Al-Ándalus se va a ver cada vez más reducido. Los reyes de taifas, al ver este avance cristiano, lo que hacen es pedirle ayuda a un gobernante musulmán que tenga un ejército poderoso. Y al que encontraron a mano fue al emir almorávide del norte de África, quien con su ejército bereber llegó al Al-Ándalus, y al darse cuenta
de que los reinos de taifas eran tan débiles, los fue conquistando uno a uno y los anexó a su imperio, que podemos ver aquí. A partir de entonces, Al-Ándalus sería una provincia de un imperio mucho mayor que abarcaba parte del norte de África, lo que hoy conocemos como Marruecos, y iba a ser gobernado desde Marrakech, que iba a ser la capital de este imperio. Entonces, a partir del año 1091, Al-Ándalus iba a ser gobernada por los almorávides y después por los almohades, que como pueden ver su imperio era más extenso en cuanto a abarcar casi todo el norte de África. ¿Y qué iba a pasar bajo estos dos dinastías? En primer lugar, los almorávides y los almohades tenían una conversión al Islam mucho más reciente y pertenecían a movimientos de los llamados mesiánicos, es decir, los que habían comenzado este movimiento se presentaron como mesías o como renovadores del Islam, por lo que ellos promovían un Islam mucho más conservador. Y desde un inicio este conservadurismo significaba rechazar tajantemente el lujo que habían tenido las cortes de taifas, y esto incluía el mantener a los poetas. Entonces, el siglo XII y XIII, que van a ser los siglos de los gobernantes almorávides y almohades, se van a caracterizar por ser un gran declive de la poesía clásica, pero con este vacío va a subir la poesía popular. Ahora, paradójicamente este fue un gran momento para el avance científico en Al-Ándalus, pero sí va a ser una época de lamento para los poetas, los cuales escriben sobre todo lo que sufrieron, tratando de ir en busca de algún patrón que fuera además letrado o que les diera un cargo administrativo, y cómo fueron vagando de ciudad en ciudad en busca de este mecenas o patrón. En esta época, un sabio se dio a la tarea de recopilar lo mejor de la poesía clásica andalusí. Se trata de Ibn Bazán de Santarém. Él escribió una antología con algunos fragmentos que fue recolectando de la poesía de Al-Ándalus, conocido como la Dahira o Tesoro. Sin esta antología, mucha de la poesía clásica de Al-Ándalus se hubiera perdido. Ahora, Ibn Bazán no era un simple copista, se dio a la labor de ir más allá y hizo una especie de crítica literaria, o al menos comparación literaria, porque el objetivo de esta antología era comparar a los poetas de Al-Ándalus con los poetas de Oriente, para demostrar que habían alcanzado el mismo nivel. Como les decía, el declive de la poesía clásica significó una oportunidad para la poesía popular, y este siglo va a ser la época de esplendor para las llamadas muashajas y los sehris. Las muashajas difieren del poema clásico en árabe porque son estróficas, tienen de 4 a 5 estrofas, los versos son más cortos y no están divididos en dos, no siguen la métrica de la poesía clásica, pero sin duda lo más chocante es esto, que terminan con unos versos en lengua romance. Por lo que la jarcha podría considerarse como independiente de su muashaja, no solo por este cambio en la lengua, sino porque introduce la voz de una muchacha que canta una cancioncilla amorosa, cuando el resto del poema es una voz masculina. Bueno, las muashajas y jarchas se perdieron por mucho tiempo. Fueron redescubiertas a fines del siglo XIX por Marcelino Menéndez Pelayo, pero en realidad fueron traducidas hasta mediados del siglo XX. Primero con un artículo escrito por Samuel Niklos Stern en 1948. Él tradujo unas jarchas que venían de poemas en hebreo. Después, en 1952, Emilio García Gómez publicó la traducción de otras jarchas que provenían de muashajas en árabe. El descubrimiento de estos poemas populares
trajo un gran debate entre los estudiosos de la poesía árabe dentro de España en ese momento. Y este debate se dividió en dos grupos. Por un lado estaban los romanistas y por otro los arabistas. La teoría de los romanistas es que las jarchas son poemillas o cancioncillas independientes que pertenecen completamente a una tradición lírica europea que estaba en formación en ese momento, y que el poeta árabe las escuchó en Al-Ándalus y a partir de ella escribió la Muashaja. Por su parte, los arabistas dicen que no, que el mismo autor de la Muashaja es el que escribió la jarcha, y tratan de demostrarlo de acuerdo a la rima y métrica de la poesía árabe. La influencia del árabe en las jarchas va mucho más allá. Prácticamente 2/3 partes de las jarchas que se han descubierto y traducido hasta ahora contienen alguna palabra en árabe dialectal andalusí. Aquí les traigo dos ejemplos. Quisiera concentrarme en el segundo. Arriba tenemos el romance y abajo la traducción al castellano. Aquí lo que podemos ver es, si están familiarizados un poco con el árabe, en el segundo verso de la segunda jarcha vemos el vocativo ya y rab para referirse a Dios, es decir, la palabra que se utiliza para Señor. También vemos la palabra Habib, que se traduce como amado, amante, amigo al castellano, quizás la palabra más común en las jarchas. Y no solo está la palabra Habib, sino que también tiene integrado el artículo definido en árabe. Bueno, estos ejemplos nos muestran la interacción entre dos lenguas dentro de la misma jarcha. Estamos ante un fenómeno poético en el que un árabe sofisticado se encuentra con una lengua romance en formación, y a partir de este encuentro se compone una poesía de contrastes. La Muashaja, como les decía, contrasta no solo porque se trata de una voz masculina frente a una femenina, así como una tradición poética escrita en árabe culto frente a una tradición oral escrita en romance. Y por todo esto, en los últimos años se ha tratado de estudiar a las Muashajas y las jarchas a partir de una tercera teoría, que es la teoría de la hibridación. Y su objetivo es unir los avances de los romanistas con los avances de los arabistas para considerar a las Muashajas y sus jarchas como producto de la sociedad que se había desarrollado en Al-Ándalus al menos desde el siglo X. Es decir, una sociedad en donde se encontraban todos los días en la calle 3 lenguas y 3 religiones. Es decir, estaban los árabes, la religión musulmana, estaban los cristianos y cristianos conversos que hablaban la lengua romance, y estaban los judíos que también conservaban la lengua hebrea. Y después generaron su propia lengua, que es el ladino. En cuanto al sejel, que es otro tipo de poesía popular, era una Muashaja pero escrita en árabe dialectal, en el dialecto andalusí, y viene del verbo sayala o sayila, que significa amar muchísimo. Y el sejelero más conocido fue Ibn Guzmán. Él era originario de Córdoba, se sabe muy poco de él fuera de lo que dice de él mismo en su poesía, pero se cree que perteneció a una familia aristocrática venida menos. También compuso poemas para figuras poderosas, pero destaca por estos sejeles recogidos en un cancionero, y él era una auténtica voz de la calle. En su poesía nos habla acerca de las calles, mercados y tabernas de Sevilla y Granada, de la vida cotidiana y de las fiestas de Al-Ándalus. Sus poemas de amor están dedicados tanto a hombres como a mujeres y contrastan por lo tanto con la moral que trataba de imponer el gobierno almorávide. Ibn Guzmán tenía muy mala fama. Él mismo se retrata como un borracho, un juerguista, un derrochador, un adúltero, pero quizá es una exageración para construir su propia figura poética.
Lo que sí sabemos es que pasó un tiempo en la cárcel, entonces quizás sí era un poco verdad, y estuvo a punto de ser ejecutado por impiedad, es decir, por ser un mal musulmán. En su momento, sus ejeles fueron muy famosos y llegaron a cantarse acompañados de música, incluso en Mesopotamia, pero su cancionero después fue casi olvidado y recuperado a partir de un manuscrito que se encontró en San Petersburgo a finales del siglo XIX. Y con esto llegamos a la última etapa de lo que sería la literatura en Al-Ándalus. Con el avance implacable de los reinos cristianos del norte, la dinastía almohade fue expulsada de la península ibérica y el territorio de Al-Ándalus se vería reducido al reino de Granada. Bajo la dinastía nazarí, en el mapa podemos ver el último reducto al sur de la península, eso sería el reino de Granada. Los emires de Granada volvieron a actuar como grandes mecenas de la poesía clásica para fines de hacerse propaganda política. Con esta poesía podían describir sus hazañas como guerreros y destacar su papel como buenos gobernantes. Este tipo de mecenazgo se extendió de los emires a otras figuras de la corte, como los visires, y en el siglo XIX va a destacar la figura de uno de estos visires, que es el intelectual Ibn al-Khatib. Su obra fue muy prolífica, además de dejarnos una antología de poesía, también escribió moshafas y ségeles, aunque más de tema espiritual que de tema popular de la calle. También recopiló antologías de la poesía clásica andalusí. También fue el historiador oficial del Reino de Granada, además de geógrafo, jurista, médico y estudioso del sufismo. Y bueno, algunos de sus poemas decoran las paredes del Palacio de la Alhambra en Granada. En esta época de lucha constante y avance cristiano, y de gran reducción del territorio islámico en Al-Ándalus, aumentó el número de elegías que lamentaban la caída de las grandes ciudades. Y de esta forma la poesía andalusí del siglo XV refleja el sentimiento del fin de Al-Ándalus y el ocaso de la civilización islámica en este territorio. Por último, quisiera hablarles de otro tema que considero muy importante, aunque se le ha podido estudiar muy poco, que es las mujeres poetas en Al-Ándalus. Algunas mujeres de élite en Al-Ándalus recibían educación, pero en casa. Incluso algunas de ellas llegaron a ser profesoras, copistas de manuscritos, médicas, poetas, músicas y maestras sufíes. La voz femenina en la poesía árabe clásica se dio sobre todo en el siglo XI, que ya vimos que es el siglo de oro para este tipo de poesía. Y bueno, algunas biografías y antologías de la época recogen hasta 100 nombres, pero en realidad solo se han podido estudiar cerca de 30. Y se han conservado muy pocos poemas completos, algunos fragmentos, unos versos por aquí y por allá. Aunque algunas de ellas eran esclavas del tipo que había traído Siljab, que conocían de memoria toda la poesía y de vez en cuando creaban sus propios versos, la mayoría de estas mujeres eran libres, provenían de familias nobles o eran hijas de algún poeta o sabio. Además, gran parte de ellas desarrolló su poesía en o acerca de los 3 grandes centros urbanos de Al-Ándalus, Córdoba, Sevilla y Granada. Al tratarse de mujeres libres, no podían desarrollar su oficio de forma tan pública como lo hacían los hombres. Por ejemplo, si le escribían un panegírico a algún príncipe o al califa, no podían recitárselo en una audiencia pública. Entonces, a veces tenían audiencias privadas con el califa o le hacían llegar su poesía por medio de cartas. Y ellas también mantenían correspondencia con otros poetas de Al-Ándalus. Estas poetisas escribieron panegíricos, sátiras, poesía amorosa, en general en torno al tema de la queja por la tardanza o ausencia del amado. Entre ellas destaca
la princesa Omeya Walada. Ella fue hija del califa Muhammad III al-Mustaqfi, quien solo gobernó durante 16 meses, pero su hija era el prototipo de la princesa culta y brillante, además célebre por su belleza, y Walada era la excepción a la regla, porque ella tenía su propio salón en donde recibía sin el menor recato a los poetas y sabios que venían a entretenerla, por lo que a menudo fue criticada por su sociedad por esta falta de decoro. La princesa nunca se casó. Ya hablé antes de su relación amorosa con el también poeta Ibn Saidún, a partir de la cual intercambiaron primero poesía amorosa y tras la ruptura poesía satírica. Y tras su ruptura con Ibn Saidún, Walada mantuvo una relación con el visir Ibn Abdus por el resto de su vida.